Bendiciones, mis amados, sean todos bienvenidos a una entrega más de esta su plataforma Radio Luz y Esperanza, donde compartimos palabras de sanidad, fe y salvación para cada uno de ustedes. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema la integridad, requisito o atributo fundamental en la vida de un creyente. Gloria a Dios. No sin antes, pues, expresar nuestra solidaridad al pueblo dominicano por la catástrofe que sucedió en la discoteca Jet, donde se han perdido varias vidas. Así que nosotros desde acá, desde Londres, les enviamos nuestra más sentida condolencia a toda la familia que han perdido un ser querido, a los familiares que tienen algún ser querido afectado en el hospital, y también nos solidarizamos con todo el país, porque en realidad todo el país está consternado con lo que ha sucedido a través de esta tragedia. Así es que reciban nuestras condolencias de parte del Ministerio Radio Luz y Esperanza. Pues hoy estamos, con la compañía del Espíritu Santo, pero no tenemos al pastor Miguel García, tampoco al ministro Oliver Plasencio, gloria a Dios, pero vamos a hablar la palabra de Dios y quiero que hablemos de integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, vamos a hablar de la integridad como atributo fundamental en la vida de un creyente. Cuando hablamos de integridad, hablamos de pureza, hablamos de honestidad, hablamos de una persona pura, una persona, gloria a Dios, que sus actos son iguales ante la sociedad, pero también cuando no está ante la sociedad, o sea, cuando está solo como cuando está acompañado. O sea, su integridad sabe que le vale primeramente a Dios antes que todas las cosas. Y yo quiero que estemos leyendo, gloria a Dios, en el capítulo 39 de Génesis, algunos versículos. Vamos a estar hablando allí de parte de la historia de José. Gloria a Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Gloria a Dios. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y yo quiero detenerme aquí brevemente, porque me llama mucho la atención. Bueno, se predica mucho de esta historia de José, iniciando desde cuando sus hermanos los vendieron, no teniendo él ninguna culpa. Por envidia, sus hermanos se levantaron en contra de él, y los que saben la historia saben que fue pues echado en una cisterna, luego fue vendido a una compañía de ismaelitas que iban a comerciar hacia Egipto. Gloria a Dios. Pero luego que José llega a Egipto, es vendido a Potifar, así como acabamos de leer, quien era el oficial de la guardia del faraón. Era como el general, era el jefe. Allí, cuando compra a José, bendito sea el nombre del Señor, pues me llama la atención de cómo José se maneja aún en medio de las vicisitudes que está pasando. Cuando él llega a la casa de este hombre, podemos ver cómo el Señor está con José. ¿Por qué el Señor está con José? ¿Por qué testifica la palabra que el Señor estaba con José? Yo quiero decirte que al momento de José llegar a la casa del amo, pues la gracia que el Señor puso en él para con su amo, pues le valió para que le entregara su casa, para que le entregara la mayordomía de todos sus bienes. Y cuando estamos hablando de todos sus bienes, estamos hablando que le entregó el campo, le entregó todo lo que había dentro de su casa, le entregó sus bienes, le entregó todo en las manos de este joven, que él vio algo muy diferente, vio una sabiduría sobrenatural en él. Pero como ya leímos, dice el versículo número 3, dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Bueno,
cómo su amo sabía que Jehová estaba con él. Aquí hay un punto que yo quiero que destaquemos. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que la Biblia expresa que su amo Potifar, el jefe de la guardia, puede connotar que Jehová estaba con él, es porque ya José le había hablado de Jehová, Dios de los ejércitos, su Dios. Entonces, no es que aquí lo relata en la historia de José, que comienza en el capítulo 37 y termina al final del libro de Génesis. No vamos a ver que José le habló directamente al jefe de la guardia de Jehová, pero yo puedo ver a un José llegar a la casa de Potifar, llegar a donde hay tantos dioses paganos, que no es Jehová, Dios de los ejércitos, muchas estatuas, dioses con mitad de hombre, mitad de personalidad humana, mitad de animal, y dioses para múltiples cosas. O sea, ellos no eran monoteístas. Ellos no eran monoteístas, sino que eran politeístas, los egipcios, porque adoraban a diferentes dioses. Mas José, cuando llega allá, que tiene que comenzar a adaptarse a aquella cultura, bendito sea el nombre del Señor, José no se deja contaminar, José no se deja arrastrar por el sistema de Egipto, sino que él pone bien claro y deja saber de que él le sirve a Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces el tiempo va transcurriendo, gloria a Dios. Y cuando el jefe de José, el amo de José, Potifar, comienza a ver la gloria de Dios a través de este hombre, tiene que connotar y tiene que enterarse de que Jehová su Dios estaba con él. O sea, ¿por qué Jehová su Dios estaba con él? Porque la Biblia dice que a todo lo que José le ponía la mano, el Señor lo hacía prosperar. ¿Y qué le valió esto a José? Dice el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Escuche bien, todo lo que tenía. Pero ¿por qué Jehová pone esa gracia? ¿Por qué Jehová estaba con José? Porque aquí vemos la integridad de un José, gloria a Dios, que no dio su brazo a torcer. Aquí vemos la integridad de un José que aún estando lejos de su tierra, que aún estando lejos de sus raíces, gloria a Dios, no quebrantó su integridad delante de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando estamos en ciertos procesos, cuando estamos lejos de nuestra tierra, lejos de nuestra costumbre, nosotros solemos dejarnos envolver, nosotros solemos pues convertirnos al sistema y no convertir el sistema a nosotros. José no estaba cerca de su familia. José había sido, gloria a Dios, apartado de la casa de su padre. José ahora mismo no estaba compartiendo la doctrina y la enseñanza que su padre le había dado en su casa. José más bien pudo optar por envolverse en aquellas costumbres egipcias, ya que aprendió la lengua, gloria a Dios, se culturizó allí porque llegó de 17 años. Pero ¿qué pasa? Que José, cuando llega el momento de ir al palacio, José tenía 30 años. O sea, José tenía en ese tiempo 13 años en Egipto. Y usted y yo podemos concluir de que en algún momento de su vida José pudo haberse desviado. Claro que sí. Allí José no tenía a nadie que le hablara de Jehová. Allí José no tenía a nadie que se postrara con él a venir a la presencia del Señor a orar. Y yo sé que José pudo haber sido arrastrado. Probablemente cuando llegó a la casa de Potifar, habían algunas estatuas, habían algunos dioses, los cuales tal vez su amo le instó a que le adorara y a que le sirviera. Pero me parece ver a un José puro, a un José íntegro, decirle a aquel amo: yo no adoro a esos dioses.
viene la pregunta, ¿por qué tú no adoras a esos dioses? Porque yo tengo un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, el cual es el Dios de mis padres, el cual es un Dios que hace maravilla, el cual tal vez en algún momento Potifar le dijo, pero preséntamelo, ¿quién es? José le dio las descripciones, pero le dijo, ok, pero tú no tienes tal vez algo, alguna foto que yo pueda ver de él, ¿cómo es él? No, él no tiene ninguna apariencia humana ni de animal, él es un Dios invisible. Y aquí es que viene la disyuntiva. Mucha gente prefiere poner su mirada en algo que ve. Prefiere poner su confianza en algo que ellos pueden palpar, que ellos pueden ver en un lugar y ellos ir a arrodillársele porque le están viendo, tienen una forma humana, más en su ignorancia estas personas no saben que son dioses que han sido fabricados por mano de hombre, y como dice la Biblia, que tienen ojo y no ven, tienen oído pero no pueden escuchar, tienen mano, no pueden usarla, no pueden palpar, no pueden tocar nada, tienen pie y no caminan. Más semejante a ellos son quienes se postran y lo adoran. Ellos no sabían esto en Egipto porque no habían escuchado de Jehová, Dios de los ejércitos, pero José sí lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Y he aquí donde yo quiero basar lo que es la integridad de José. Es José, mis hermanos, contra un país entero. Y podemos ver a José actuando en integridad. Podemos ver a José siéndole fiel a Dios. Pero en medio de esa fidelidad a Dios, nosotros vamos a ver en algún momento determinado cómo se levanta el enemigo a querer seducir a José. Usted sabe por qué, porque más adelante podemos ver cómo la esposa de este hombre quiso dormir con José. Cómo Satanás se levanta, ¿para qué? Para quebrantar la integridad de un joven que le era fiel a Dios. Y bueno, yo humanamente, imaginándome, trasladándome a los tiempos, me imagino ver a aquella mujer de Potifar muy apuesta, muy buena moza, ya que era la mujer del jefe de la guardia del faraón. José pudo haber dicho en algún momento, bueno, estoy lejos de la casa de mis padres, aquí nadie me ve. Pudo haber pensado en algún momento, el Señor me abandonó porque yo no he cometido nada. ¿Por qué estoy pasando este proceso? Y José pudo optar por olvidarse de Dios y por olvidarse de la crianza, del fundamento que sus padres habían inquirido en él. Mas sin embargo, podemos ver a un José, gloria a Dios, que en medio de la tentación pudo dar fe y testimonio de que él le era íntegro a su Dios. Pero él no está allá en la casa de su padre. Está en una ciudad a unos días de distancia, pero aún así José tenía un corazón que se guardaba para el Señor. Entonces podemos leer un poco más adelante. Dice en el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse con ella. Escuche bien, porque esta mujer quería que aquel joven apuesto, aquel joven aparente, aquel joven de hermoso semblante se acostara y durmiera con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. O sea, estamos hablando de que estaban solos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Y ella lo asió por su ropa. Tal vez ella lo aló por la ropa que tenía. Tal vez una ropa pues amplia según como la usaban en aquellos tiempos. Una ropa desahogada tipo túnica, tipo bata. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ella lo asió por su ropa, diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Wow, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aun cuando no estaban los criados allí en la casa, aun cuando no estaban los trabajadores en la casa, aun
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando José pudo verse en una claudicación y decir, bueno, tengo que tratar de hacer algo con esta mujer porque si no voy a perder el empleo. Tengo que hacerle algo a esta mujer y decirle que lo mantengamos en secreto. Porque de una u otra manera aquí puede surgir varios puntos en mi contra. Si esta mujer me quiere levantar una calumnia y hablar al jefe mío, yo puedo tener problema, puedo ir a la cárcel. Pero si esta mujer se rebela en contra mía, yo puedo perder mi trabajo, puedo perder mi salario, puedo perder el lugar donde me estoy aguareciendo, puedo perder el techo. Gloria a Dios. Y vemos a un José que ni siquiera puso esto en balance. Mis amados hermanos, audiencia que nos escucha. Entonces, la integridad de José en medio de este proceso es lo que sale a connotar de que un hombre en la carne, siendo seducido por una mujer, era acosado diariamente, constantemente. Llega a la hora cero donde la mujer se decide a hacer lo que ella se ha propuesto sí o sí con este joven, con este hombre. Mas sin embargo, en el momento más apretado que tuvo José allí en aquella casa, sale corriendo, huyó de la tentación, como nos manda la palabra, a huir de la tentación, le deja la ropa en la mano. Y entonces allí tiene que venir el expediente que el diablo va a elaborar en contra del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo le estamos siendo fieles a Dios, el diablo va a inventar algo. Recuerda que la Biblia dice que es padre de mentira. Recuerda que la Biblia dice que es un engañador, es un dañador. Entonces, para dañar la imagen de un hombre de Dios, en algún momento se va a levantar en contra tuya. ¿Cuál es la mujer de Potifar que se ha levantado en tu contra? ¿A quién es que el diablo ha utilizado para seducirte, para probar tu fe, para probar tu integridad, para probar tu fidelidad delante de Dios? En algún momento de tu vida algo va a suceder porque tu fe va a ser probada. Mi alma adora a Dios. Pero tienes que saber que nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos a José, tenemos a un Daniel que aún sabiendo, gloria a Dios, que se firmó un edicto, se preparó un edicto en su contra, lo llevaron al rey y se firmó para que no rindiera adoración a su Dios. Aún así se mantuvo fiel, se mantuvo íntegro ante su Señor, aleluya. Y cuando fue atrapado en el acto, fue echado en el foso de los leones. Pero podemos ver cómo su integridad a Dios le valió en aquella ocasión de que el Señor enviara ángeles a cerrar la boca de los leones para guardar esa integridad, porque la Biblia dice que Dios honra a los que a Él le honran. Y José honró a Dios, Daniel honró a Dios, y el Señor les defendió. En algún momento va a venir un levantamiento, siendo tú inocente. En algún momento van a venir acusaciones, van a venir persecuciones, pero tienes que saber bien claro que tu integridad no puede estar en tela de juicio. Tu integridad tiene que mantenerse firme. Tu integridad tiene, aleluya, que salir a flote. Y tiene que hacerte ver que en medio de cualquier situación, el Señor se va a glorificar para defenderte si tú permaneces siendo fiel. El Señor va a enviar a los ángeles a tapar la boca de los leones que se han levantado en contra tuya. Cuando tú y yo le estamos siendo fieles a Dios, de algún lado el enemigo va a traer un levantamiento. Y casi siempre, escúchame bien, es de la persona que está más cerca a ti. El enemigo no va a traer una persona que tú no conozcas. Probablemente sí. Pero cuando más él se va a levantar en tu contra, es cuando levante a los que están cerca de ti, que te conocen, que conocen tu testimonio, que saben que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Y probablemente esto te hiera, esto lacere tu corazón. Y probablemente esto te ponga,
hacerte preguntas o a preguntarle a Dios, Señor, pero yo te he estado siendo fiel. ¿Qué ha estado pasando? No, permanece siendo fiel porque el Dios de tu salvación se va a glorificar para levantarte, para honrarte y para ponerte en el lugar que en realidad tú te mereces. ¿Por qué tú te mereces? Por haberle sido fiel a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos cómo el enemigo levanta un expediente en contra de José. La mujer da voces, ya prácticamente se siente acorralada, se siente descubierta, pero para ella no pasar la vergüenza, pues llama, convoca a todos los trabajadores de su casa, a los familiares, gloria a Dios, y le inventa, gloria a Dios, una calumnia al hombre de Dios. Se quedó con la ropa, porque recuerden que José tuvo que zapatearse y dejarle la ropa en la mano porque esta mujer estaba decidida. Más José le dice, no, es que yo no puedo. Tu esposo me ha entregado tu casa, me ha entregado sus bienes. Solamente tú, a ti solamente me has reservado a él, porque tú eres su esposa. No es que él, por haberme entregado la casa, pues también te me va a entregar a ti, porque eso es algo que hay que respetar. Entonces, ¿cómo peco yo contra Dios y contra mi Señor, que me ha puesto delante de su casa? ¿Cómo peco yo? ¿Cómo yo le soy infiel? Escuche, ¿cómo peco yo contra Dios y contra mi Señor? Integridad es tú honrar a Dios, honrar a los que te rodean, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Aún cuando te vea en un callejón sin salida siendo acusado de cosas que tú no has cometido, tu integridad va a salir a flote y va a sacar tu testimonio al aire, porque el Dios al cual tú le estás siendo íntegro es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios que hace justicia. Y es un Dios que va a hacer brillar y resplandecer tu justicia como el mediodía, como la luz del mediodía. Como dice el Salmo 37, versículos 4 al 6. Si tu integridad se mantiene para con tu Dios, Él va a venir a glorificarse. Va a callar las bocas de los leones. Y Él te va a poner en el lugar que Él ha predestinado ponerte. ¿Sabe qué? Hay algo también aquí que tenemos que connotar. Durante este proceso, cuando la mujer se levanta en contra de Faraón, habla a su esposo, calumnia a José, inmediatamente José va a la cárcel. Pero José, yendo a la cárcel por un pecado que no ha cometido, podemos ver que el joven se mantiene siendo íntegro a Dios, porque aún después que fue a la cárcel, gloria a Dios, podemos ver cómo el Señor pone gracia en él. Y el jefe de la cárcel, el carcelero, entregó la cárcel en manos de José. Y él no estaba pendiente de nada, sino que prácticamente hizo jefe a José de la cárcel. La gracia que portaba José, por medio de su integridad, le abría puertas donde quiera que llegaba, porque Jehová estaba con él. Alguien tiene que entender lo que estoy predicando. Si tú quieres que Jehová se mantenga contigo en todo tiempo, tiene que serle íntegro. Si tú quieres que Jehová respalde tu andar, respalde lo que tú toques, respalde lo que tú emprendas, tiene que serle fiel y íntegro a Dios. Porque no le servimos a un Dios injusto. No le servimos a un Dios que nos va a dejar tirado. Le servimos a un Dios que a su tiempo va a venir en favor nuestro. Y Él es quien te va a defender. Él es quien se va a levantar en favor tuyo. Él es quien va a pelear tu pelea. Él es quien va a vencer y te va a poner en el lugar, gloria a Dios, que Él predestinó ponerte por tu integridad y fidelidad a Él. Mi alma adora a Dios para siempre. Luego que José cae en la cárcel, José se manejaba
como un hombre que conocía a Dios. Y yo sé, mis hermanos, que aunque no lo exprese aquí la palabra, José llegó a la casa de Potifar y allí predicaba de Jehová, Dios de los ejércitos. Tanto así que el versículo 3, recuerde al principio, que Potifar tuvo que reconocer que Jehová estaba con él. ¿Cómo conoció Potifar a Jehová? Para que la Biblia exprese que Potifar reconoció que Jehová estaba con José, porque José habló de Jehová en la casa de Potifar. Tal vez al principio tuvo alguna oposición siendo un esclavo. O no, es que tú no tienes privilegio como esclavo de venir a hablar en mi casa de Jehová. Pero yo sé que José, con la sabiduría que Dios le había dado, pudo permanecer dando testimonio de que Jehová era el Dios verdadero, de que Jehová Dios era el único, de que Jehová, el Dios de Israel, era, mis hermanos, el eterno. Y ya luego, cuando Potifar comenzó a ver lo que el Señor hacía a través de José, que tocaba y el Señor le hacía prosperar, que traía ideas brillantes, que su casa prosperó, el campo, los bienes, todo lo que tenían, el Señor lo multiplicó, tuvo que reconocer que Jehová estaba con él. Eso mismo pasó con el jefe de la cárcel. Cuando José llegó, predicó en la cárcel, mis hermanos. Varón, ¿y dónde lo dice la Biblia? La Biblia no lo dice, pero si tú ves el contexto de la palabra, tú vas a saber que si él encontró gracia en la casa de Potifar y Potifar tuvo que expresar que Jehová estaba con él, el jefe de la cárcel también tuvo que dar testimonio, aleluya, en algún momento de que Jehová estaba con José. Y por eso la gracia de Dios salió a florecer en aquella cárcel a través de José, y entregaron la cárcel en las manos de José. Allí se da un evento, y es cuando llegan los presos que se levantaron en contra del rey, los que delinquieron en contra del rey, el panadero y el copero. Y el que conoce la historia sabe que al tiempo ellos tuvieron dos sueños, y José fue quien interpretó aquellos dos sueños. Más, el sueño del copero fue el que interpretó para bien, y le dice al copero: mira, acuérdate de mí cuando esté al frente del rey, para que haga misericordia de mí, porque estoy aquí, en realidad no sé por lo que estoy, porque no he cometido mal. En su humanidad, mis hermanos, José intentó buscar una ayuda, porque nosotros somos humanos y el Señor lo sabe, que aún nosotros temiéndole a Él, en algún momento vamos a buscar la ayuda humana. En algún momento vamos a intentar justificarnos. En algún momento vamos a intentar nosotros exponer nuestra justicia. Y José le dijo al copero: yo estoy aquí, pero estoy aquí injustamente. Por favor, háblale al faraón de mí. Háblale de que yo te interpreté un sueño. Háblale de que estoy aquí injustamente, para que él me mande a buscar y me mande a sacar de aquí. Mas, sin embargo, la Biblia dice que el copero se olvidó de José. ¿Sabe qué? Que en medio del proceso, si tú eres íntegro, gloria a Dios, vas a comprender que aunque no veas a Jehová obrar, en algún momento el favor de Jehová tiene que venir a tu favor. Si tú conoces al Dios que tú le sirves, tienes que saber que la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, y que en algún momento Él se va a manifestar para glorificarte a tu favor. Ahora, ¿qué es lo que te corresponde a ti y a mí? Seguir siendo íntegro, seguir siendo fieles a Él. ¿Por qué? Porque Jehová se va a levantar en favor tuyo, en favor mío, para defender tu causa. No trate de defenderte en medio del proceso, porque en algún momento cuando lo hacemos metemos la pata. En algún momento cuando intentamos poner nuestros sentimientos, aleluya, por encima aún del favor de Dios, de la integridad de Dios, cuando aún nosotros intentamos poner nuestra defensa tratando de ayudar a Dios, o tal vez Dios se retrasó, nosotros tenemos que salir a nuestra defensa, porque nuestro testimonio tenemos que ponerlo a valer. Nuestro testimonio tenemos que defenderlo nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacerle saber
a todos los que han hablado en contra nuestra, que nosotros somos inocentes, que tú eres inocente, mas no es la forma de actuar en el Señor. Pero varón, es que en algún momento yo tengo que hablar, porque que si no me consumen, si no me agarran, me matan, acaban conmigo. No es así. Porque si nosotros damos lugar a la justicia, a la ira de Dios, vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar a nuestro favor. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros intentamos defendernos nosotros? Metemos la pata, como decimos en nuestro país. Cometemos muchos errores y allí dañamos las cosas y el proceso se puede alargar. Claro, ¿por qué? Porque estamos intentando defendernos nosotros. ¿Acaso no te ha pasado en algún momento? A mí me ha pasado. Y créeme que lo que ha hecho esto es pesarme. Créeme que lo que ha hecho esto es contristarme cuando me doy cuenta que porque intenté yo defenderme, lo que hice fue cometer error, dañar el proceso. En algún momento cuando intenté defenderme, saqué a Dios de la ecuación y no dejé que Dios me defendiera. No te defienda. Síguele siendo íntegro al Señor, porque el tiempo de Dios va a llegar para tu vida. Aunque creas que te van a comer los leones, el Señor va a cerrar sus bocas. Aunque creas que vas a pudrirte en la cárcel, el Señor se va a glorificar para venir a tu favor. El copero se olvidó de que José le interpretó un sueño que lo iba a llevar al palacio de nuevo. Pero ¿por qué se olvidó? Porque hay algo que tú y yo tenemos que entender. Si tú y yo le somos íntegros al Señor, en algún momento de nuestra vida, en algún proceso, tenemos que seguir siendo íntegros hasta el final para poder ver la gloria de Él manifestarse a nuestro favor. El tiempo de Dios para tu vida va a llegar. El tiempo de Dios no había llegado para José todavía. Y ya José tenía 11 años en medio de un proceso, rodando desde la tierra de sus padres, cuando sus hermanos le vendieron. Y ahora, como si esto fuera poco, José cae en la cárcel, aleluya, por algo que él no ha cometido. Pero ¿qué te voy a decir? Todavía no había llegado el tiempo de Dios para con José, porque pasaron 2 años. El copero se olvidó de José y tuvieron que pasar 2 años más y que el faraón tuviera un sueño para que se acordara el copero de aquel hebreo que interpretó el sueño de él en el palacio, en la cárcel, el sueño que lo llevó al palacio de nuevo. Y es cuando allí da testimonio, cuando da fe de aquel joven, de aquel hombre, y el faraón lo manda a llamar. Lo manda a llamar, lo manda a vestir, lo manda a afeitarse, a rasurarse, a recortarse, porque se va a presentar ante la eminencia de aquella nación, que era el faraón, era el rey. Mis hermanos, cuando el faraón tuvo su sueño y nadie se lo pudo interpretar, el Señor se glorificó a través del único hombre que en aquella tierra era justo, era fiel a Dios y le era íntegro. En el único hombre que en medio de una ciudad con costumbres diferentes, con ideologías diferentes, con creencias diferentes, a un hombre que se mantuvo siendo fiel e íntegro a Dios en medio de miles y miles de personas que no conocían a Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando es llevado delante del faraón, gloria a Dios, allí es cuando el Señor se glorifica. José interpreta el sueño del faraón. Y aquel joven, aquel hombre que atravesó 13 años de proceso, entonces ahora he puesto al lado de Faraón como segundo. El Faraón era el presidente y José, veámoslo así, era el vicepresidente, era el gobernador de Egipto, porque en aquel tiempo era rey y gobernador. O sea, lo que es un presidente ahora y un vicepresidente en una nación, así era el gobernador en aquello entonces. El gobernador era
un vicepresidente hoy. Pero más que un gobernador, más que un vicepresidente, José tomó el mismo lugar del rey. Porque en algunas ocasiones, cuando iban a pedir consejo al rey, al faraón, él lo mandaba donde José. Decía: todo lo que él diga, háganlo. Mis hermanos, había ocasiones que el rey no tenía cómo dar un consejo, cómo descifrar un enigma, cómo actuar en un momento determinado, y él lo mandaba donde José. ¿Saben que el serle íntegro al Señor tiene beneficio? ¿Cuáles son los beneficios de tu integridad a Dios? Bueno, podemos ver a través de José que luego de que atravesó una encrucijada de 13 años, luego de que fue maltratado, aún en medio del maltrato, aún en medio del proceso, podemos ver cómo Dios respaldaba la fidelidad de José. ¿Por qué? Porque dice: pero Jehová estaba con él. Y donde quiera que llegaba, Jehová ponía gracia. Y donde quiera que llegaba, caminaba, tocaba, todo lo que él tocaba, el Señor lo hacía prosperar. Porque la bendición de Dios estaba con José, aún en medio del proceso. El Señor no te ha dejado en medio del proceso. Lo que pasa es que a veces tú lo quieres ver con los ojos carnales. Y si lo ves con los ojos carnales, tu fe va a menguar. Va a venir la duda. Y todo lo que es duda no proviene de fe, dice la palabra. Pero es que yo he sido fiel a Dios. No sé por qué vino este levantamiento. Por eso mismo, por tu fidelidad a Dios. Y porque el enemigo quiere doblegar esa fidelidad, esa integridad. Es por eso que te ha venido el proceso. Más el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, lo ha permitido. ¿Sabe para qué? Para glorificar su nombre a través de ti. Pero claro, hay que atravesar el proceso con integridad, con fidelidad, con seguridad de que tu Dios no te ha dejado ni te va a dejar, con seguridad de que en su tiempo Él se va a glorificar para sacarte del proceso. Pero cuando te saque del proceso, te va a sacar capacitado. Gloria a Dios. Así es que honra a Dios por el que se levantó en contra tuya. Alaba a Dios y bendice a Dios y bendice al que se levantó para maldecirte, para calumniarte, para hacerte caer en el hoyo. Honra a Dios y bendice a este hombre, a esta mujer que no sabía que se estaban dejando usar por Dios para llevarte al palacio, para llevarte al lugar que el Señor había predestinado llevarte. Honra a Dios porque ellos se dejaron usar para llevarte al palacio. Y bendícele y pídele a Dios que trate con ellos. Pídele a Dios que tenga misericordia de ellos. Pídele a Dios que sean prosperados. Porque la Biblia nos manda a orar por los que nos calumnian, por los que nos persiguen, a bendecir a los que nos maldicen. Y podemos verlo en el mismo José. Cuando sus hermanos que le enviaron a Egipto llegaron en el tiempo del hambre que se desató en la tierra en aquellos tiempos, mis hermanos, podemos ver cuando José reconoció a sus hermanos. Podemos ver la acción de José. ¿Se contritó su corazón? Claro que sí. Yo sé que por su mente tal vez pasó, el enemigo trajo los pensamientos de vengarse de ellos. Pero el corazón de José, el corazón de un hombre íntegro como el que tenía José, era demasiado puro. Y sabía que primero se debía a Dios. Y que si él hacía esto no iba a agradar a Dios. Mas sin embargo, perdonó a sus hermanos que en un momento fueron sus enemigos. Los perdonó. Y no solamente que los perdonó, sino que los mandó a buscar a su padre y a toda su familia y los introdujo en lo mejor de la tierra de Egipto, en Gosén. Gosén significa tierra de bendición, tierra de abundancia. Y allí en Egipto, en una ciudad pagana, el Señor prosperó a José, a Jacob y a toda su descendencia,
¿Por qué el Señor bendijo a toda una descendencia de un país en tierra extranjera? Por la integridad de un solo hombre llamado José. El Señor está buscando hombres y mujeres íntegros que en medio del proceso puedan seguirle creyendo a Dios, que en medio del levantamiento, de la calumnia, de la persecución, de la mentira, puedan seguirle creyendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él te va a meter en el Gosén. Él te va a meter en esa tierra que fluye leche y miel. Y cuando Él te meta, va a procrear tu descendencia, te va a multiplicar y te va a bendecir de una manera, aleluya, que tú nunca lo imaginaste. No te dejes dañar. Permanece siéndole fiel a Dios. No permita que tu corazón se dañe. Ama a tu prójimo, aún se haya levantado en contra tuya para meterte en el proceso. Te dejo con esta palabra en el día de hoy. La integridad a Dios es un atributo fundamental en la vida de un hombre, de una mujer que le sirve a Dios. ¿Sabe por qué? Porque vas a valorar tu servicio a Dios aun cuando nadie te esté viendo. Amén. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús de parte del Ministerio Radio Luz y Esperanza. Bendigo a todos los que están conectados. Recuerda compartir el link. Recuerda suscribirte al canal si no te has suscrito. Gloria a Dios, para que podamos seguir creciendo y bendiciendo a la vida a través de las naciones. Bendiciones, la paz de Cristo sea contigo y nos vemos en una próxima entrega de esta su plataforma Radio Luz y Esperanza. Hasta la próxima. Bendiciones.